Tauleta de nit. Parlarem dels llibres que ens agraden i nadarem dintre de les vides dels millors autors de la història i les seves obres. Compartirem les nostres inquietuds de vida, les nostres opinions i fins i tot els llibres. Vine i parlarem del llibre de la teva tauleta de nit. El 13 de octubre de 1960, una parte de la población de París se reunía en las numerosas estaciones del ferrocarril metropolitano y se dirigía por los distintos ramales hacia el antiguo emplazamiento del Campo de Marte. Era el día de la distribución de premios de la Sociedad General de Crédito Instruccional, enorme establecimiento de educación pública. Su Excelencia, el ministro de Embellecimiento de París, debía presidir la ceremonia. La Sociedad General de Crédito Instruccional reflejaba perfectamente las tendencias industriales del siglo. Lo que 100 años antes se llamaba progreso, había conseguido un desarrollo inmenso. El monopolio, ese non plus ultra de la perfección, tenía en sus garras al país entero. Se multiplicaban las sociedades, se fusionaban, se organizaban. Habrían asombrado a nuestros padres por sus inesperados resultados. No faltaba el dinero. Los ferrocarriles habían pasado de manos particulares a las del Estado. Abundaban los capitales y más aún los capitalistas a la caza de operaciones financieras o negocios industriales. No nos extrañemos por eso de lo mucho que habría sorprendido a un parisiense del siglo XIX, entre otras maravillas, esta creación del crédito instruccional. Esta sociedad llevaba unos 30 años funcionando exitosamente bajo la dirección financiera del barón de Vercampin. A fuerza de multiplicar las sedes de la universidad, los liceos, los colegios, las escuelas primarias, los pensionados de doctrina cristiana, los cursos preparatorios, los seminarios, las conferencias, las salas de asilo, los orfelinatos, por lo menos alguna instrucción se había infiltrado hasta los últimos estratos del orden social. Si bien ya casi nadie leía, por lo menos ya todo el mundo sabía leer e incluso escribir. No había hijo de artesano ambicioso o campesino desclasado que no pretendiera algún cargo en la administración. La burocracia se desarrollaba en todas las formas posibles. Más tarde veremos a qué legión de empleados el gobierno hacía marcar el paso, y militarmente. De momento, solo se trata de explicar cómo debieron aumentar los medios de instrucción junto con la gente por instruir. ¿Acaso no se habían inventado en el siglo XIX las sociedades inmobiliarias, las sucursales de empresas, el crédito hipotecario, cuando se quiso rehacer una Francia nueva y un nuevo París? La multitud llenaba las calles. Estaba por llegar la noche. Las tiendas de lujo proyectaban resplandores de luz eléctrica a lo lejos. Los candelabros construidos según el sistema Way, mediante la electrificación de un filamento de mercurio, brillaban con claridad incomparable. Estaban enlazados entre sí por cables subterráneos. Los 100.000 faroles de París se encendían simultáneamente. Algunas tiendas atrasadas, sin embargo, continuaban fieles al viejo gas de hidrocarburo. La explotación de nuevos yacimientos de hulla permitía entregarlo, en verdad, a 10 centavos el metro cúbico, pero la compañía ganaba considerablemente, sobre todo con el reparto del gas para uso mecánico, pues la mayoría de los innumerables vehículos que congestionaban la calzada de los bulevares se movía sin caballos, avanzaban gracias a una fuerza invisible por medio de un motor que fusionaba con la combustión del gas. Era la máquina de Lenoir aplicada a la locomoción.
La primera ventaja de esta máquina, inventada en 1859, era que suprimía el precalentamiento, la caldera y casi el combustible. Para producir el movimiento bastaba un poco de gas de alumbrado, mezclado con el aire que se introducía bajo el pisón y que se encendía mediante una chispa eléctrica. Estaciones de aprovisionamiento de gas situadas a distancia conveniente proveían del hidrógeno necesario a los vehículos. Perfeccionamientos recientes habían conseguido que se eliminara el agua destinada a la refrigeración del cilindro de la máquina, y esta era fácil, sencilla y manejable. El mecánico, sentado en su asiento, guiaba un volante. Un pedal situado bajo sus pies le permitía modificar instantáneamente la marcha del vehículo. Esos coches, que poseían la fuerza de un caballo a vapor, solo constaban al día 1/8 de lo que gastaba un caballo. El consumo de gas, controlado de manera precisa, permitía calcular el trabajo que hacía cada vehículo, y los cocheros no podían engañar a la compañía como en otras épocas. Esos coches de gas consumían grandes cantidades de hidrógeno y mucho más esos enormes carricoches cargados de piedras y de materiales a los cuales impulsaba una fuerza de 20 a 30 caballos. El sistema Lennou poseía además la ventaja de no costar nada durante las horas de descanso, una economía que no era posible efectuar con las máquinas de vapor, que devoraban combustible incluso mientras estaban detenidas. Los medios de transporte eran veloces y en calles menos obstruidas que antaño, pues una disposición del Ministerio del Interior prohibía que circulara después de las 10 de la mañana todo tipo de carreta, carromato o camión por las calles que no fueran las reservadas para este efecto. Esas distintas mejoras venían muy bien en este siglo febril en que la multiplicidad de negocios no dejaba reposo a alguna ni permitía el menor atraso. ¿Qué habría dicho uno de nuestros antepasados al ver estos bulevares iluminados con un brillo comparable al del sol? Esos miles de vehículos que circulaban sin hacer ruido por el sordo asfalto de las calles, esas tiendas ricas como palacios donde la luz se esparcía en blancas irradiaciones, esas vías de comunicación amplias como plazas, esas plazas vastas como llanuras, esos hoteles inmensos donde se alojaban 20.000 viajeros, esos viaductos tan ligeros, esas largas galerías elegantes, esos puentes que cruzaban de una calle a otra y, en fin, esos trenes refulgentes que parecían atravesar el aire a velocidad fantástica. Se habría sorprendido mucho, sin duda, pero los hombres de 1960 ya no admiraban estas maravillas, las disfrutaban tranquilamente, sin por ello ser más felices, pues su talante apresurado, su marcha ansiosa, su ímpetu americano ponían de manifiesto que el demonio del dinero los empujaba sin descanso y sin piedad. Michel se volvió y contempló la máquina número 4. Era una calculadora. Hacía mucho que Pascal había construido un instrumento de esta especie. En su tiempo, su concepción pareció una maravilla. A partir de entonces, el arquitecto Perrault, el conde de Stanford, Tomás de Colmar-Mauret y Jaillet le habían aportado importantes modificaciones. La casa Casmodais poseía verdaderas obras maestras. Esos instrumentos parecían, en efecto, enormes pianos. Apretando las teclas se obtenía instantáneamente totales, restas, productos, cocientes, proporciones, cálculo de amortizaciones y de intereses compuestos para periodos infinitos y a todas las tasas imaginables. Las notas altas daban hasta el 150%. Nada había más maravillosa que estas máquinas, que habrían derrotado sin dificultades a las Mondeux. Pero hacía falta saber manejarla y Michel debía tomar lecciones de digitación. Ya se ve, estaban ingresando en una casa bancaria que recurría a todos los adelantos de la mecánica y los adoptaba. Por otra parte, en esa época, la abundancia de negocios y la multiplicidad de correspondencia concedían una importancia extraordinaria al más sencillo equipamiento.
El correo de la casa Casmodage movía por lo menos 3.000 cartas diarias que salían por todos los rincones del mundo. Una máquina Leonard de 15 caballos de fuerza copiaba sin pausa las cartas que 500 empleados le iban entregando. Y sin embargo, el telégrafo eléctrico habría debido disminuir enormemente la cantidad de cartas, ya que nuevos perfeccionamientos permitían una correspondencia directa con los destinatarios. El secreto se podía así guardar y los negocios más considerables tratarse con seguridad a la distancia. Cada casa poseía sus cables propios, que operaban según el sistema Waterstone, en uso en toda Inglaterra hacía tiempo. Innumerables valores que se cotizaban en el mercado libre se inspiraban por sí mismo en los paneles situados al centro de las bolsas de París, Londres, Frankfurt, Ámsterdam.